Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 14 y vamos a regresar a los versículos 4 y 5. Acabamos de pasar a través del período de la gran tribulación, es decir, lo hemos estado estudiando aquí, y hemos mirado de manera especial estas 7 personalidades tremendas que se nos presentan aquí, y después de esto, tenemos aquí un paréntesis que presenta algunos detalles más sin los personajes. Algunos de esos personajes que hemos observado han sido verdaderamente terribles y han revelado lo horrible que va a ser la gran tribulación. Amigo oyente, hace ya varios años surgió un punto de vista que enseña que los creyentes y la Iglesia van a pasar a través del período de la gran tribulación. Y en un artículo que apareció en una revista, escrita por un laico, este señor tiene la audacia de escribir lo siguiente. Escuche usted. En el día de hoy existe un movimiento superficial del cristianismo. Aquellos que no tienen raíces profundas en Cristo, que tratan de apartarse de la idea de que Dios probará a su pueblo con la tribulación, o que Él utilizará el sufrimiento para ayudarle a la Iglesia a prepararse como la esposa de Cristo. Muy claramente, por cierto, el sufrimiento es el camino a la gloria. A eso hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque Cristo también sufrió, dejándonos un ejemplo para que siguiéramos en sus pasos. Como resultado de esta forma de pensar, yo ya no enseño más a los creyentes que ellos no van a pasar a través de la tribulación. Quizá no sea así, pero puedo hacer más por ellos preparándolos para que hagan frente a esta prueba en su nombre, que enseñándoles que el Señor va a arrebatarlos y sacarlos de la hora de la prueba. Y este Señor indica el versículo 13 de Efesios capítulo 6, diciendo que existe un gran crecimiento en la persona que toma toda la armadura de Dios para que pueda resistir en el día malo. Y amigo oyente, el período de la gran tribulación no es llamado el día malo, es llamado el día de la ira de Dios, el gran día de la ira de Dios. Así es como se habla de él en la Biblia. ¿Cómo es posible que uno pueda leer lo que hemos leído y estudiado y creer que esto va a purificar a la Iglesia al pasar por un período como este y hacer declaraciones que la esposa se prepara a sí misma? ¿Qué piensa usted que Cristo hizo cuando Él murió en la cruz? Él nos preparó allí, y usted y yo nunca vamos a llegar a ser dignos de entrar en su presencia. Vamos a entrar en Cristo, y amigo oyente, usted no puede agregarle nada a esto. Y hoy existe esa idea de tratar de equiparar esa hora de prueba con el gran día de la ira de Dios que está aproximándose sobre la tierra. La Iglesia ha sido librada de eso. El Apocalipsis ha presentado esto claramente. Estos 144,000 que hemos estado contemplando en nuestro estudio ya han sido identificados como israelitas y hasta han sido identificadas las tribus. Así es que no hay manera de decir que esta es la Iglesia, y esa gran multitud de gentiles son gentiles, ellos no son la Iglesia, la esposa de Cristo. Esos 144,000 han pasado a través de ese período, y hemos visto que Dios es capaz de guardarlos en ese período de la gran tribulación. No es asunto de que Dios puede guardar a la Iglesia en el período de la gran tribulación. Por supuesto que lo puede hacer si ese fuera su plan y si fuera su voluntad. Pero ese no es el plan ni la voluntad de Dios según la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que Él iba a protegernos de esa hora que viene en la tierra, de esa hora terrible de prueba que se aproxima. Permítanos expresarlo de la siguiente manera. La Iglesia no va a pasar a través del período de la gran tribulación, pero nosotros vamos a tener un poco de tribulación. Creo que todos nosotros tenemos nuestros problemas y dificultades y pruebas. No conocemos a ningún creyente que no tenga problemas y dificultades. Y parecería que, mientras más maravilloso es el santo de Dios, más tiene que sufrir. Pero aquí es donde Dios nos está desarrollando hoy como sus hijos. Nosotros nunca llegamos a ser santos maravillosos de Dios. Sencillamente somos sus hijitos, inseguros, subdesarrollados, y cuando lleguemos a su presencia, no vamos a estar allí porque hemos pasado a través de la gran tribulación. Amigo oyente, la gran mayoría de la Iglesia va a perderse, por así decirlo, en la gran tribulación. Millones durante 2000 años han muerto y han ido ya a estar a la presencia de Cristo. Espero que usted no vaya a decir que Él les hará regresar para que puedan pasar a través de la gran tribulación. No creemos eso. La mayoría de los que pertenecen a las iglesias no pasarán por ese período.
Puede que haya un porcentaje muy pequeño y probablemente le puede gustar a usted adoptar la opinión de que esa gente lo necesita. Pensamos que esa gente que cree que la iglesia va a pasar a través de la gran tribulación siente como que yo debería pasar por ella, que yo me lo merezco. Y en eso estamos de acuerdo, pero también yo merezco el infierno. Sin embargo, no voy a ir allí porque Cristo murió por mí. Y he confiado en Él y no voy a pasar a través del período de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Él murió por mí y me salva por su gracia. Amigo oyente, ¿no puede Él que dice que es rico en gracia, no puede Él librarme de todo esto? El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, compartía en una ocasión que el Señor le había librado de las pruebas que tuvo que soportar, y cómo el Señor había sido maravilloso para con él, y cómo le había sanado del cáncer, ya que tuvo que ser operado 2 veces, y aún estaba vivo, y sentía como que había pasado por un pequeño período de tribulación. Y un predicador le dijo, ¿sabes una cosa? Puedo detectar la diferencia en tu ministerio después de haber pasado por todo esto. Y amigo oyente, creemos que el Señor permitió todo esto en la vida del Dr. McGee con un propósito. Pero el decir que él había pasado por la gran tribulación y que debía pasar por el período de la gran tribulación, nos hace pensar si esos hermanos han sufrido alguna vez verdaderamente por Cristo. Nos preguntamos cuánto sufrimiento han soportado estas personas que hablan de esa manera. En cierta ocasión, un predicador, mientras comía una apetitosa cena, hablaba de que la iglesia iba a pasar a través de la gran tribulación, y él hablaba de la gran tribulación sin darle demasiada importancia, como que la iglesia iba a ir de paseo, o que quizá debería soportar un verano muy caluroso, o pasar por alguna experiencia de falta de energía o cosa por el estilo. Pero este hombre nunca pensaba que esto llegara a ser algo terrible. Pero hemos visto que se nos presenta esto aquí en Apocalipsis. ¿Es que tenemos una representación falsa de parte de Dios aquí? Está diciendo, yo quiero asustarles a ustedes, voy a contarles lo terrible que va a ser la gran tribulación, pero no va a ser así. Bueno, amigo oyente, hay lugares donde Él utiliza símbolos. ¿Y sabe por qué utiliza símbolos? No porque usted puede evaporarlos o dejarlos de lado, sino porque la realidad que ese símbolo representa es peor que el símbolo mismo. Muchas de estas cosas superan toda descripción. Aún Dios no puede comunicarnos, no porque Él no pueda hacerlo en sí, sino porque nosotros somos sordos. Él ya nos dijo eso, y nosotros no siempre llegamos a comprender. Tememos que hay muchas personas que no parecen captar todo esto, que la tribulación es algo verdaderamente terrible. Y esto es algo milagroso. Estos 144,000 pasaron a través de la gran tribulación. Él no perdió ninguno de ellos. ¿Por qué? ¿Porque eran personas fuertes y robustas? No, amigo oyente, ellos vencieron por la sangre del Cordero. Ahora, en el versículo 4 se nos dice que ellos son primicias para Dios y para el Cordero. Esa es una referencia directa a la nación de Israel. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos capítulo 11 versículos 15 y 16, «Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas». Así es que estas son las primicias. Así es como es descrita Israel, en especial estos 144,000. Estos van a llegar a ocupar un lugar muy singular en el reino milenario. Ellos serán evidentemente la vanguardia con el Cordero, cuando Él regrese a establecer el reino. Eso lo vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis. Se nos dice en cuanto a ellos, y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Por qué? Esto indica que ellos no participaron en esta gran mentira de la bestia cuando utilizó esas maravillas engañadoras. Ellos no creyeron en eso. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo que si fuera posible, los escogidos serían engañados. Pero estos no son engañados, no lo fueron. Ellos son sin mancha. ¿Por qué son sin mancha? ¿Porque han pasado a través de la gran tribulación y han sido purificados? No, amigo oyente, están vestidos de la justicia de Cristo. Así es como nosotros nos vamos al cielo. Yo no voy al cielo porque pienso que soy bueno, porque no lo soy. Y volvemos a repetir que si usted nos conociera como nosotros nos conocemos a nosotros mismos, de seguro usted apagaría su radio en este instante. Pero un segundo, amigo oyente, no haga eso porque si yo le conociera a usted
como se conoce usted a sí mismo, yo no le estaría dirigiendo la palabra. Pero ya que ambos somos como somos, pecadores y salvos por la gracia de Dios, permítame continuar y usted continúe escuchando. Vamos a ver ahora lo que nos dicen los versículos 6 y 7, y aquí tenemos la proclamación del Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Debemos notar que esto está limitado a quienes moran sobre la tierra. Y el versículo 7 continúa, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La pregunta lógica que debemos hacernos es, ¿cómo es este Evangelio? El Evangelio quiere decir buenas noticias. ¿Dónde están las buenas noticias? Si usted es un hijo de Dios, son buenas noticias. Ese es un Evangelio eterno. ¿Es este el mismo Evangelio que predicamos? Sí, amigo oyente. Queremos decir que este es el mismo Evangelio que predicamos, pero algo ha sido agregado, no para ser salvos, sino que ellos ahora pueden decir que Él se está preparando para venir. Él viene en juicio, y esas son buenas noticias para el pueblo de Dios. Son muy malas noticias para el mundo, por supuesto. Y este otro ángel demuestra otro cambio radical en el protocolo de la comunicación de Dios con la tierra. Este ángel es el primero de un desfile de ángeles y vamos a destacar a cada uno de ellos al seguir en nuestro estudio. Este es el primero de los 6. Durante esta era, el Evangelio ha sido entregado a los hombres, y ellos son los únicos mensajeros. A los ángeles les gustaría hacerlo, pero no se les ha permitido hacerlo. Pero en el principio de la gran tribulación, los hombres son los mensajeros de Dios, como demuestran los 144,000. Aún los 2 testigos con poderes sobrenaturales no podrían enfrentarse a Satanás, sino que fueron quitados de la escena satánica de la tierra. Los ángeles, como también los hombres, eran los mensajeros del Antiguo Testamento, es decir, que las palabras expresadas por los ángeles eran firmes. El escritor de la epístola a los Hebreos dice en el capítulo 2 de esta epístola, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Los tiempos son tan tensos en este período que solo los ángeles pueden llevar el mensaje de Dios a todo el mundo. Los ángeles son indestructibles. Ahora este ángel estaba volando por en medio del cielo. Esa era una declaración ridícula hace algunos años, cuando algunos que criticaban la Biblia se burlaban de eso. Pero ya no es más una declaración ridícula, porque hoy existen muchos satélites en el espacio. Uno de los más famosos es el satélite Telstar, y otros son utilizados para transmitir señales e imágenes de la televisión. Así que uno puede ver al instante lo que ocurre en los Estados Unidos, o Argentina, o México, o Colombia. Uno no solo puede ver eso en las noticias de la tarde, sino que puede verlo cuando se está desarrollando. Así que nos podemos dar cuenta que esa expresión aquí no es algo ridículo. Nuevamente queremos decir, amigo oyente, que este eterno Evangelio es temer a Dios. Ese es el mensaje. ¿Por qué? Bueno, el escritor de los Proverbios nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es decir, que Él está diciendo al pueblo de Dios que sean salvos, porque uno necesita temerle a Dios. Dios le salvó a usted por su gracia, pero Él va a juzgar a esta tierra. Llegamos ahora al versículo 8, donde encontramos el anuncio o el pronunciamiento del juicio de Babilonia. En este capítulo 14, Él presenta estas cosas ante nosotros que van a aparecer nuevamente en el libro. Pero Él nos lo presenta como si fuera un programa que Dios va a seguir, y dice, otro ángel. Aquí tenemos a otro ángel. Este es el segundo, y hay 6 de ellos. Leamos este versículo 8 del capítulo 14 de Apocalipsis. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Hace mucho tiempo se publicó un libro que posiblemente ya esté agotado, pero era un libro donde se hablaba de 2 Babilonias, escrito por Alexander Hislop. Allí se revela que Babilonia ha sido el cuartel general de Satanás desde el mismo principio. Allí fue donde comenzó la idolatría. Allí es donde nació la idolatría.
Sumeria fue la esposa de Nimrod. Algunos opinan que era su madre y que ella se casó con su propio hijo, pero como quiera que sea, ella era la reina de Babel, que más adelante llegó a ser Babilonia. Y ella inventó una historia que comenzó con este sistema de idolatría, y en esta historia ella decía que había salido de un huevo, que salió del río Éufrates, y ella rompió la cáscara del huevo y salió del mismo como persona adulta. Eso es lo que ella decía, y ella ha sido adorada. Esto introdujo el principio femenino de la deidad. Esto revela que Babilonia comenzó todas estas falsas religiones. Ahora, este segundo ángel sale y anuncia lo que vendrá. Pero lo dice como si ya hubiera sucedido. Dice, ha caído Babilonia. Permítanos explicar algo en cuanto a la profecía aquí, amigo oyente. Las palabras proféticas de Dios son tan seguras que se expresan como que los hechos ya han tenido lugar, y lo presentan tan seguro como que lo expresado aquí ya fuera historia. Él está mirando hacia el futuro. Babilonia evidentemente será reedificada durante el período de la gran tribulación. Si usted tiene nuestras notas sobre Isaías, puede ver lo que se explica en el capítulo 13. Va a ser reedificada, no en el mismo lugar, y el juicio sobre esta ciudad que se predice en Isaías aún está en el futuro. Ahora, la idolatría de Babilonia es una intoxicación divina que fascinará a nuestro mundo. Esa es la razón por la cual se experimenta tanto en el presente con la adoración de Satanás y el exorcismo y cosas por el estilo. Los cultos y sectas que aparecen en el presente, todo esto es, por cierto, satánico. En Jeremías, capítulo 51, versículo 7, leemos, «Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones». Si usted pudiera apartarse lo suficiente y observar a esta tierra, pensamos que usted se llevaría una desilusión en cuanto a la humanidad y a las naciones del mundo. Isaías capítulo 13, versículo 11 nos dice, «Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes». Y nuevamente debemos decir que en Jeremías capítulo 25 tenemos que la ira de Dios viene sobre este mundo, y en Isaías capítulo 13, versículo 19 leemos, «Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios». Ese es un juicio sobre Babilonia que vamos a ver, una Babilonia religiosa en el capítulo 17 de Apocalipsis y la Babilonia comercial en el capítulo 18. Y aquí nos detenemos por hoy. Mientras tanto, le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo 14 de Apocalipsis, que proseguiremos considerando en nuestro próximo programa. De esta forma estará usted mejor informado y mejor preparado para obtener de este estudio el mayor provecho posible. Que Dios derrame sobre usted las ricas bendiciones del cielo.